signos de alerta o señales de alerta o cuándo preocuparnos por el lenguaje de nuestro hijo o hija. Voy a estar grabando en audio algunos de mis posts que están en el blog, que son más antiguos. Los voy a estar grabando para aquella que no tengas tiempo tanto de leer y prefieras escucharlo. Así que no te pierdas, durante los días próximos voy a estar poniendo aquí en Instagram y en YouTube los audios de los posts que están en el blog. También te pondré el enlace al blog. Empiezo con el post de hoy. ¿Cuándo preocuparnos por el desarrollo del lenguaje de nuestro hijo o hija? Como por ejemplo, a lo mejor piensas, mi hijo no avanza a la velocidad de los otros niños. ¿Cómo sé si mi hija tiene un retraso de lenguaje? Me cuesta no comparar a mi hijo con los otros niños. Mi hijo con casi 6 años no comprende bien y no sé si debería preocuparme. Mi hija no pronuncia bien. Estas frases han sido dichas por familias con quien he trabajado, familias a las que he acompañado y dado las herramientas para que fueran ellas las que ayudasen a sus hijos en el desarrollo de su lenguaje y comunicación, para entender mejor a sus hijos, para ayudarles a mejorar la pronunciación, para hacer que dijeran más palabras, para empezar a decir frases. Conocer el desarrollo normal del lenguaje. Con estas familias, antes de pasar a conocer las herramientas efectivas que deben usar para favorecer la comunicación y el lenguaje de sus hijos, se deben hacer varias cosas. Una de ellas es que las familias deben conocer sobre desarrollo del lenguaje para entender en qué estadio y nivel se encuentra su hijo o hija. Para eso existen las tablas de desarrollo normal del lenguaje, con las cuales podemos situar el lenguaje de nuestro hijo. El problema es que estas tablas tienen limitaciones. La primera es que hablan de una normalidad bastante estática, como si todos los niños y niñas tuvieran que cumplir esas características en ese mismo momento. La segunda, que muchas de esas tablas hablan solo del lenguaje verbal, como cuántas palabras o tipo de frases los niños tienen que estar diciendo a cierta edad, pero no tienen en cuenta aspectos mucho más amplios como el tipo de comunicación que tiene ese niño, aunque su lenguaje verbal esté retrasado, entre comillas, en relación a la tabla. Otro problema de esas tablas es que la mayoría están elaboradas teniendo en cuenta a niños monolingües que solo hablan una lengua. Y muchas de las familias con quien trabajo tienen hijos bilingües o que hablan incluso más lenguas. Además, ¿qué significa la palabra retraso, entre comillas? Pues según un artículo de la Academia Americana de Pediatría que te dejo linkado en el artículo en el blog, dice: 1 de cada 5 niños aprenderá a hablar o a usar palabras más tarde que otros niños de su edad. Algunos niños también mostrarán problemas de comportamiento porque se frustran cuando no pueden expresar lo que necesitan o quieren. ¿Quiere decir esto que todos estos niños presentan un retraso de lenguaje? Pues depende de quién lo valore. Hay muchos profesionales que le llaman retraso de lenguaje a toda aquella desviación que se da de la norma, de las tablas que te comentaba hace un momento. A mí me gusta ser mucho más cauta y no me gustan las etiquetas. Aunque por definición un retraso de lenguaje significa que el lenguaje se está desarrollando más lentamente, teniendo en cuenta unos baremos de evolución normal, entre comillas, en muchos de estos casos valdría la pena no poner esta etiqueta. Y ahora te contaré por qué. Primero, porque muchas veces esos retrasos, entre comillas, del habla o del lenguaje son temporales. Eso significa que llega un día que el niño se pone al nivel de los demás, que suele ser entre los 4 y 6 años. Entonces, si al final su lenguaje resulta ser normal, ¿para qué haberle llamado retraso? ¿Por qué no haber entendido que simplemente existe una variedad enorme entre los ritmos de adquisición del lenguaje entre los niños y niñas? Las etiquetas y diagnósticos que hablan de retraso pueden provocar mucho estrés y preocupación en los padres y en muchos casos se podría evitar. Además, vuelvo a decir que si no se tienen en cuenta todos los aspectos de la comunicación del niño, lenguaje no verbal, cómo interactúa, cómo es su juego, si es un niño que habla más de una lengua, si está pasando o ha pasado por alguna situación de cambio, para poner un ejemplo de total actualidad, un confinamiento,
pues no sirve de mucho hablar de retraso. En muchos de esos casos, estos niños evolucionarían con normalidad sin intervención. Igualmente, ¿significa eso que no es necesaria una evaluación temprana? Pues en absoluto. Considero que una evaluación temprana es importantísima. Cuanto antes poder valorar si hay algo que preocupa, mejor. Porque cuanto más pequeño es el niño o niña, más efectiva será la intervención. Pero una intervención bien hecha y adecuada. Entonces, señales de alerta. Sí, ciertamente hay casos en que estas señales de alerta, esa sensación que tenemos que algo pasa, que no está bien, sí son un signo de algo importante. Casos de retraso del lenguaje o del habla que sí que requieren una atención, aunque se resolverán sin muchas complicaciones. Trastornos más importantes, como los trastornos del lenguaje, que requieren de intervención específica y tienen un pronóstico más reservado y una evolución mucho más lenta. Trastornos generalizados del desarrollo, como un trastorno del espectro autista, un TEA, o un retraso mental. Y pérdidas auditivas. O sea que es importante realmente hacer una detección temprana, porque puede estar pasando algo de todo esto. Lo que yo considero normal, pero hay quien llama retraso, y este párrafo lo extraigo del capítulo 1 de mi libro Ayudando a nuestros hijos a hablar de manera natural, una guía para padres de niños y niñas de 0 a 6 años. A partir de los 2 años, los niños se enfrentan a un mundo más amplio y se relacionan con más personas. Esto incrementa su necesidad de comunicarse y hacen el esfuerzo de mejorar el habla para que les entiendan. Aumenta el vocabulario y la construcción sintáctica. Utilizan los diferentes elementos gramaticales, pero aún se observan errores en las concordancias o flexiones verbales. En esta etapa se observa gran variabilidad respecto a modelos articulatorios y nivel del lenguaje de los niños. Hay niños a los que se les entiende muy bien y otros a los que no. Niños que dicen muchas palabras y hacen frases bastante elaboradas y otros que mucho menos. Así pues, entre los 2 y los 4 años de edad, nos encontramos con niños que ya hablan bastante, unen palabras, hacen pequeñas frases, tienen bastante vocabulario, pero en el otro extremo del espectro nos encontramos aquellos niños que aún no dicen ni una palabra o tal vez 2 o 3. Todos estos niños con sus diferencias pueden estar dentro de la normalidad, ya que hay algunos niños que necesitan más tiempo para adquirir las primeras palabras y el lenguaje. Motivos hay muchos: el entorno, las características personales del niño, el tipo de comunicación que se establece con ellos, si están escolarizados o no, si han tenido algún problema de las vías respiratorias altas como de oído o mucosidades, o de alimentación a la hora de introducir la alimentación complementaria. Todos estos factores son factores que tienen importancia en cuanto a la adquisición y el desarrollo del lenguaje y hace falta verlos, tenerlos en cuenta, y hay muchos más. Sea como sea, entonces, consulta con un especialista. Aunque la variedad dentro de la normalidad es amplia, desde aquí recomiendo a las mamás y papás que tengas cualquier duda de si tu hijo o hija está en un estadio normal de desarrollo, que consultes con un especialista, porque una evaluación va a servir para descartar que no hay nada preocupante y que si hay algo que sí que debe ser tratado, pues que lo empieces a hacer cuanto antes. Una evaluación conmigo te servirá para ver cómo está funcionando la comunicación y el lenguaje de tu hijo o hija y también tu comunicación y lenguaje respecto a él o ella, porque tú eres quien vas a poner en práctica un conjunto de estrategias que se conoce que son favorecedoras del desarrollo del lenguaje y se considera la implicación de la familia como un factor de buen pronóstico en la evolución del niño y niña. Y en palabras de Alexia Rattasi, psiquiatra infanto-juvenil especialista en autismo, dice: cuando las mamás y papás saben usar esas herramientas y pueden aprovechar y maximizar todos los momentos de relación y comunicación en la vida cotidiana, a los niños no les queda otra que mejorar. Pues hasta aquí. Si tienes alguna pregunta o cuestión similar a las de este artículo, no dudes en contactarme.
La primera sesión es gratuita o si prefieres déjame un comentario y te leo.